quiero hablar de un tema súper importante que como guatemaltecos debemos conocer. El tema está referido a los derechos humanos, pero sobre todo a la memoria de un pueblo. Para comenzar, tenemos que tener claro en qué son los derechos humanos. Y bueno, los derechos humanos son el trato que merecemos como personas. Estos derechos aplican para todo el mundo, es decir, que son universales. También es bueno saber que existen 30 derechos. Estos derechos se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo con las Naciones Unidas. Bueno, ahora el propósito de estos derechos era en reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en dignidad y también en el valor de la persona humana. Pero, ¿ustedes consideran que esto de la violación de los derechos solo se dio en los tiempos antiguos o también se da en los tiempos actuales? Entonces, yo voy a leerles algo para que nosotros podamos sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? En que si solo se dio la violación en los tiempos antiguos o los estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y dice que en un informe mundial mostraron que a los individuos en la actualidad todavía se les tortura o se abusa de ellos en por lo menos 81 países. También enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países y se les restringen sus libertades de expresión en por lo menos 77 países. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es que lamentablemente, a pesar de que los derechos humanos existan, aún se violan nuestros derechos y todavía no se hacen valer al 100. Ahora bien, yo quiero explicarles 3 ejemplos para que me entiendan qué son o cuáles se pueden considerar violación de los derechos humanos. Uno de ellos es la prohibición de hablar idiomas o lenguas indígenas. Otra es el desalojo de sus hogares, porque ya que este es un derecho a una vivienda, ¿verdad? Y también el hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna también. Si hablamos de la memoria histórica de los pueblos de Guatemala, esto quiere decir que son movimientos sociales, económicos, culturales, con los cuales su propósito es divulgar los hechos y los acontecimientos pasados y sobre todo que ahora lo que se quiere es hacer justicia de todo lo que pasó. También la memoria que se tiene sobre la historia del pueblo de Guatemala, aparte de que se habla sobre tanta violencia que pasó, también se habla sobre la lucha y la esperanza que queda en que todas esas cosas malas que pasaron puedan solucionarse ahora. O sea, que se haga justicia de todo lo malo que pudo haber pasado en ese tiempo. Ahora se preguntarán cómo se sabe la memoria de la historia del pueblo guatemalteco. Entonces, yo les explico. Que han quedado o existen más que todo documentales donde está todo plasmado. ¿Y qué es lo que se ha visto ahí? Pues en esos documentales se observa que había marginación de las comunidades indígenas. También en esos documentales se observa la lucha armada de los años 60 y también de los años 70, como también la represión. ¿Y qué significa represión? Pues esto significa la acción de reprimir con violencia una manifestación política o social o también la vida política de un país. Ustedes se preguntarán qué más existe en la memoria de un pueblo. Y es que también está el genocidio. Y genocidio es la aniquilación o el exterminio, o sea, la eliminación de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos también. También está el exterminio de comunidades mayas. Esto se dio mucho y se sigue dando incluso. También los secuestros, asesinatos y desapariciones políticas. Todo esto es lo que se une a la existencia o a la memoria del pueblo de Guatemala. Lo lamentable es que de todos estos casos violentos, de todos esos hechos con violencia que sucedieron, aún siguen impunes y los que cometieron genocidio todavía no se han juzgado. Entonces las personas que quedaron de sobrevivientes de esas épocas, de esas masacres,
lo que piden ahora es justicia, y es por eso que existe la memoria de un pueblo, porque quedaron sobrevivientes de esas cosas tan difíciles que tuvieron que pasar, y pues ahora están pidiendo pues justicia, ¿verdad? Ya que con los derechos humanos que existen se supone que todos esos derechos no se tuvieron que haber violado y no se tendrían que violar en estos tiempos tampoco. Ahora, como dato final, ¿qué consecuencias ha traído la guerra? Pues en investigaciones se dice que 250,000 muertos han existido, más de 45,000 desaparecidos, y dentro de esos desaparecidos 5,000 niños. Entonces imagínense, ha traído caos las guerras, el exterminio de comunidades mayas, todos esos casos violentos. Claro que sí, y todo ¿por qué? Por la violación de nuestros derechos que como personas debemos tener. Guatemaltecos que somos, a pesar de que no somos sobrevivientes y que no pasamos todos esos hechos violentos, en la actualidad se viven otros hechos violentos, distintos, pero que son igual violaciones de nuestros derechos. ¿Creen que los derechos humanos son importantes en este planeta Tierra para nosotros los humanos? ¿Y guatemaltecos también? Claro que sí lo son, pero esperamos que con el tiempo todos estos casos pues se establezcan y que haya justicia verdadera para que podamos hacer valer nuestros derechos. Y también recordemos que el investigar y el saber sobre lo que ha pasado en los tiempos antiguos en nuestro país, tanto como en el mundo, es muy importante y valioso para nosotros, ya que así podemos tener nuevos conocimientos y saber qué ha sido de las personas que han estado antes de nosotros, de las generaciones pasadas, y así también conocer lo que pasa en la actualidad, para que en algún momento nosotros podamos enseñarle a los que no tienen conocimiento de ello, o también a las futuras generaciones. Por los que ya no están, por esta guerra absurda que no quiere parar, y que canten los niños que no deben llorar. Que no existan fronteras que dividan nación, que entonemos unidos una sola oración por la paz del mundo, que se escuche tu voz. Por tus hijos, por ti, por los vecinos, por mí, que no derrame más sangre nuestro pueblo, por Dios, por la paz del mundo, entrega un poco de amor.